Fin de semana de fútbol europeo y es antesala de lo que va a ser la doble fecha de eliminatorias, así que no hay nada más conveniente que hacer el video de colombianos destacados este fin de semana. Iniciamos en España, vamos a hablar de los dos de los 3-10 que tiene la selección Colombia para esta convocatoria. Uno de ellos es el futuro y el presente de la selección Colombia, como lo es Yasser Asprilla, que para mí tuvo sin duda quizás su mejor partido desde que llegó al Girona, lo redondeó bien con una victoria ante un equipo complicado como el Athletic de Bilbao de Valverde, con un Yasser Asprilla, con un colombiano que jugó sobre todo escorado en la banda y que pasando los minutos fue de menos a más. Algo que siempre yo menciono sobre Yasser Asprilla es que si bien a mí me gusta que juegue por dentro, que creo que ahí es donde puede llegar a ser mucho más influyente por su capacidad para acelerar y agitar por el carril interno, para dar pausa, organizar, y por su, digamos, por esa agilidad y habilidad que tiene para jugar en espacios reducidos. La realidad es que él se las ingenia para jugar y para ser peligroso y determinante e influyente desde la banda. Y esto fue lo que pasó en este partido. Las mejores acciones del equipo de Michel fueron desde la banda de Yasser Asprilla y no tanto desde la banda de Danjuma. Y sobre todo que la posición en la que, o el rol que él asume jugando desde la banda, se acerca a lo que yo quiero o lo que yo trato o lo que yo puedo llegar a percibir que puede llegar a ser Yasser Asprilla, que es un organizador de juego y sobre todo de los ataques del Girona. Desde ahí, tratando de dar pausa, no es un jugador que recibiendo desde la banda siempre trate de desbordar, de ganar la raya y de centrar, de desequilibrar tanto en el del uno versus uno, sino que Yasser Asprilla es un jugador que trata de construir jugando con el otro, trata de romper, la verdad es que tiene un puñal en ese pie zurdo que es capaz de romper recibiendo desde esa banda, romper con algún pase sobre la última línea del rival. Entonces creo que él se las ingenia para jugar desde la banda, se las ingenia para ser influyente, para tratar de organizar y construir el juego recibiendo desde la banda, y creo que, vuelvo y digo, fue su mejor partido, hizo el gol, que creo que no es menor mencionarlo porque fue su primer gol, es su primer gol de lo que va desde su llegada a Girona, y que además el tiro de esquina, desde el tiro de esquina por el cual llega el penalti, es un grandísimo centro de Yasser Asprilla, que creo que de pronto a veces se equivoca un poco tratando de centrar, a veces de una manera un poco apresurada. Por ahí puede llegar a tener otras alternativas, pero creo que a nivel general siempre es un jugador que trata de construir, y creo que eso es importantísimo. Siempre trata de dar un poco más de pausa a los ataques y darle un poco más de calidad y de claridad, y sobre todo que en este partido se le vio muy cercano y tratando de construir, sobre todo juntándose con Van de Beek en una acción que Yasser Asprilla demuestra mucho la sensibilidad técnica que tiene, la agilidad, la habilidad y digamos que esa naturaleza que tiene para jugar y para jugar sobre todo con el balón, que es recibir desde banda y a partir de ahí construir. Y creo que eso lo hizo muy bien, sobre todo, vuelvo y digo, teniendo un socio como lo fue el holandés. Pasamos al otro enganche, al capitán de la selección Colombia, James David Rodríguez Rubio. Si no estoy mal, jugó alrededor de 20 minutos, si recuerdo bien, creo que jugó alrededor de eso, pero hablar de un poco más de la finura que tuvo James Rodríguez en cuanto a sus intervenciones. Cada intervención fue de manera muy positiva, vuelvo y digo, y esto ya lo hemos mencionado mucho en los videos, la titularidad de James Rodríguez va a caer por su propio peso, porque James Rodríguez es un jugador que está muy por encima de la plantilla, con todo el respeto, ¿no?, de la plantilla del Rayo Vallecano. Es un jugador totalmente diferente, que cambia mucho
en cuanto a la calidad, los ataques. Es un jugador que le da otras alternativas al equipo de Íñigo Pérez y creo, vuelvo y digo, se mencionó esta semana, si no estoy mal, después del partido del fin de semana, que Íñigo Pérez le había pedido a James Rodríguez que corriera más. Hombre, yo creo que, como nosotros ya lo hemos dicho en varios videos, usted dele las herramientas, dele el contexto, dele la estructura a James Rodríguez a nivel defensivo y dele las labores correspondientes a sus características y condiciones físicas y créame que James le va a cumplir. James le va a cumplir porque James ya ha demostrado que a nivel defensivo, cuando usted le da la tarea, cuando usted le da un contexto y cuando usted le da unas exigencias de acuerdo a sus características, James las va a cumplir y las va a hacer bien. Y eso creo que lo que tiene que hacer Íñigo, porque Íñigo le dice, corra, sí, pero digamos, denle un contexto y sobre todo tenga en claro que lo que aporta James Rodríguez es con el balón y no sin el balón. Y creo que ahí está el plus de James Rodríguez. El plus de James no está sin balón. Para eso, con todo el respeto, están los otros. Pero para crear juego, para generar juego, para darle otra claridad al equipo, otra calidad al equipo, está James Rodríguez. Y creo que para eso se le trajo al Rayo Vallecano, que no sé, yo no conozco mucho la historia del Rayo Vallecano, pero no creo que haya tenido un jugador del talento, de la magnitud del talento de James Rodríguez. Pasamos a otro jugador de selección Colombia y nos vamos bien al este de Europa. Vamos para Rusia, Hay dos jugadores, pero que tuvieron participación, sobre todo el día de domingo hicieron gol, digo tres, pero vamos a hablar de John Córdoba. John Córdoba que viene siendo un jugador que viene anotando con bastante frecuencia en este inicio de liga de Premier rusa con el Krasnodar, siempre me confundo, Krasnodar viene con 6 goles y 3 asistencias, si no estoy mal, en lo que va de este inicio de temporada con el club ruso. Es el tercer goleador, de la liga y es el segundo jugador con más goles producidos, digo, 6 goles y 3 asistencias en 7 partidos. Me parece que es un registro bastante positivo para el colombiano que viene haciendo goles, vuelvo y digo, y eso le aporta bastante a la selección Colombia, sobre todo teniendo en claro que lo más seguro no va a ser titular, no va a tener minutos John Durán en el partido frente a Bolivia por amonestación. Hay una sanción con él por haber recibido una amarilla frente a Argentina y creería yo, me da la sensación que no va a cambiar mucho Néstor Lorenzo en ese sentido. No está Durán, así que el titular seguramente va a ser John Córdoba, también teniendo en cuenta que tampoco está Santos Borré. Entonces creo que John Córdoba viene con el arco, viene on fire, mejor dicho, con el arco abierto. Entonces creo que va a ser la primera opción de Néstor Lorenzo para jugar en el alto, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces la selección Colombia, sobre todo por el partido que vimos entre Bolivia y Venezuela, va a necesitar mucho de un jugador como él para poder instaurarse un poco en campo contrario, para tratar de posicionarse en 3/4, en el último cuarto incluso, y pues John Córdoba tiene, digamos que, y lo mostró en la selección, en la Copa América, perdón, es un jugador que te da posibilidades alternativas en ese juego contra los centrales, en ese forcejeo con los rivales y cayendo un poco, porque eso nosotros lo mencionamos en la Copa América. John Córdoba no solo era un jugador que por ahí estaba muy, muy instaurado o muy fijo dentro de los centrales, sino que también a veces caía a banda, y creo que estas alternativas que puede llegar a dar John Córdoba en el juego largo, en el juego directo, para tratar de saltear un poco las líneas de Bolivia y para tratar sobre todo de oxigenar, creo que eso va a ser importante, John Córdoba, en tratar de oxigenar a la selección Colombia con alguna falta incluso que pueda llegar a ganar. Va a ser importante lo que pueda llegar a ofrecer el colombiano. Vuelvo y digo que viene en buen nivel, en una buena racha, y eso también aporta muchísimo. El otro colombiano es que vamos a dar una mención,
Jorge Carrascal tuvo un buen partido perdió su equipo, Dinamo de Moscú, frente al CSKA de Moscú, tuvo un buen partido el colombiano jugando como interior izquierdo, muchas veces apareciendo en banda, digamos que tiene esa libertad el colombiano para aparecer por todo el frente de ataque, muchas veces cayendo a la base de la jugada, que eso me parece importante. En el primer tiempo las mejores jugadas que pudo construir el equipo de Dinamo fue con Jorge Carrascal viniendo a recibir a la base de la jugada, porque Diego Laxalt, que es el jugador que partía como pivote, como cabeza de área, no es un jugador que tenga esa facultad de organizar y destruir el juego. Entonces Jorge Carrascal venía, se retrasaba y a partir de ahí lograba, digamos que, darle un poquito más de frescura, fluidez, sobre todo que Jorge Carrascal arrancando desde la base tiene todo el panorama, tiene toda la cancha de frente y muchas veces pasaba, característico de él, tocaba para luego pasar, entonces acompañar ya a otras alturas. ¿Cuál es el tema y la discusión que puede llegar a generar este rol y esa nueva posición de Jorge Carrascal? Que por ahí uno puede llegar a decir, Jorge Carrascal, ¿dónde puede llegar a influir mucho más? ¿Lejos del área o más cerca del área? Digamos que esa puede llegar a ser la discusión, porque obviamente llegó un momento en que Jorge Carrascal se le percibía más como un atacante que como un centrocampista, como un mediocampista. Y en Rusia ya se ha, digamos que, moldeado, y en esa estadía en Rusia tuvo, digamos que, su adaptación o su qué, o su qué, o su estadía, se me da la palabra, su proceso de la selección Colombia, su afianzamiento, esa era la palabra que estaba buscando en la selección Colombia. Entonces, en esa estadía en Rusia y en ese proceso concordó con su proceso de afianzarse en la selección Colombia, terminó siendo más un mediocampista que como un atacante, que pronto en River se percibía más a Jorge como un atacante. Y digamos que creo que dentro de todo le ha venido bien, pero hay que saber en dónde quiere el entrenador que influya más Jorge Carrascal, en qué zonas y bajo qué rol. Entonces creo que eso quería mencionar sobre todo de Jorge Carrascal, ese debate que puede llegar a surgir en función de su figura y en lo que pueda llegar a ser, a consolidarse como nuevamente como un nuevo jugador de Selección Colombia y un jugador de ligas europeas. El otro jugador que quería mencionar era lo de Kevin Castaño, que hizo gol, jugó, digamos que viene siendo titular, a veces es suplente, pero digamos que viene teniendo minutos. Digamos que está en ese, no se ha podido afianzar del todo en el Krasnodar, perdón, pero viene en ese proceso y hoy tuvo unos buenos minutos, más allá de unas pérdidas de balón, tuvo unos buenos minutos. Y el otro jugador que quería mencionar es David Vázquez, a pesar de que su equipo perdió en esta fecha, tuvo dos muy buenas atajadas, pero dos muy buenas atajadas frente al Lazio. Los dos goles creo que no hay una responsabilidad, quizás pueda hacer algo más en el primer gol, no lo sé, me queda la duda. En el segundo gol, si bien es su palo, la verdad es que el tiro de Pedro es un grandísimo gol, es un gran disparo de Pedro, entonces no sé qué tanta responsabilidad tienen los goles, pero tuvo dos, tres atajadas muy buenas de David Vázquez, muy buenas, viene atajando a un gran nivel y vuelvo y digo, sigue siendo importante en el Empoli, un Empoli que a pesar de que no sumó puntos en esta fecha, pues creo que por ahora en este inicio lo está marcando de una buena manera, de una buena manera. Lesión de Daniel Muñoz, fue convocado el señor Román, Andrés Felipe Román, creo que es una buena alternativa dentro de las alternativas que tiene, y me parece importante mencionar que incluso con esta ausencia de Daniel Muñoz no fue llamado Juan Guillermo Cuadrado, que podía presentarse como una alternativa, aunque creo que por lo como se maneja el señor Néstor Lorenzo, no creo que vaya a tener muchos minutos Román, pero bueno, digamos que lo llama de una manera un poco justa para aquellos que hablan de, digamos que Néstor Lorenzo tiene que ser un poco más meritocrático.
Creo que Néstor Lorenzo llama a un jugador que dentro de todo se lo merecía y era una de las mejores alternativas para ese lateral derecho. Pero sí creo que la selección Colombia deberá empezar a buscar otras alternativas. No le tiene mucha confianza a Juan David Mosquera. No, a mí tampoco me ha llegado a convencer mucho dentro de la selección Colombia. Creo que estaba para un mejor desarrollo como futbolista. Así que dentro de todo es una buena alternativa. Semanas de eliminatoria, semanas de selección Colombia y estaremos haciendo videos en la previa de lo que va a ser ese partido frente a Bolivia y seguramente después en ese partido frente a Chile en Barranquilla, 2 partidos que si Colombia llega a sacar, o digamos que llega a sacar un buen promedio de puntos en esta fecha, podría llegar a prácticamente tener un 75%, incluso más, de la clasificación al próximo Mundial. Eso fue todo por el video de hoy. Volveremos después de estas 2 semanitas de receso con los colombianos destacados y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y X. Chao, chao.